La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 31. Las últimas instrucciones de Pablo. Sean bendecidos del Dios eterno, del Todopoderoso. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Soy el pastor Pedro Montoya. Estamos iniciando esta transmisión, la lección número 31 de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta noche vamos a estudiar los capítulos 20 y 21. En estos dos capítulos se está narrando el retorno del apóstol Pablo desde Éfeso hasta Jerusalén. Es el final del tercer viaje apostólico. Y este final del tercer viaje es un poco diferente que el final de los otros dos viajes anteriores, porque el apóstol Pablo tiene conocimiento de parte de Dios de que nunca más va a regresar a estas regiones. Y él se los comparte a las comunidades de fe, tanto de Éfeso como de Corinto, de Acaya y de Macedonia, porque en su regreso pasa por estas regiones. Y se está prácticamente despidiendo de todos ellos. Él tiene un conocimiento adicional de que tan pronto regrese a Jerusalén, su próximo viaje, el último, va a ser con destino a Roma. Y quiero darle estas referencias para que tengamos claro conocimiento de qué es lo que está pasando en y con el apóstol Pablo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 21, dice: y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de andar a Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiere estado allá, me será necesario ver también a Roma. Y es precisamente el momento cuando el apóstol escribe su epístola a los romanos, al final del tercer viaje apostólico. Él tiene claro de que el próximo viaje es hacia Roma y a través de Roma llegar hasta España si le es posible. Pero esta revelación ya forma parte del apóstol Pablo. En su epístola a los romanos, en el capítulo 15, en el versículo 24, cuando les escribe a la comunidad de fe de Roma, les dice: cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. El apóstol les está dando claro conocimiento de que su próximo viaje es hacia Roma. Y cuando el apóstol es hecho prisionero en Jerusalén, cuando regresa a Jerusalén, vamos a ir a la epístola, a los Hechos de los Apóstoles. Quiero que usted vea en el capítulo 23 lo que dice en el versículo 11. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía, Pablo,
que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. Así que con estas referencias, observe bien dónde están establecidas las referencias en Hechos de los Apóstoles y en su epístola a los romanos. El apóstol tiene entendimiento de que no va a regresar nunca más por las regiones que ha estado visitando en este segundo y tercer viaje apostólico, es decir, Macedonia, Acaya, Asia, Éfeso y las iglesias que estaban en Iconio, Listra, Derbe. Él tiene claro conocimiento de que no va a regresar nunca más en estas regiones y que su último viaje será realizado hacia Roma, porque el Señor mismo se lo ha revelado. Y esta es la notable diferencia entre el final de este tercer viaje y los dos viajes anteriores, porque Pablo tiene ya una visión clara acerca de hacia dónde se está dirigiendo su ministerio, el final de su ministerio. En Daniel, en el libro de Daniel, se establece una palabra que es necesario que todos nosotros la tengamos clara, porque su viaje a Roma es para cumplir un propósito profético. En Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 34, está escrito la interpretación que Daniel le está entregando a Nabucodonosor acerca del sueño que él tuvo, es decir, Nabucodonosor tuvo, pero que se le había olvidado, el de la estatua con diferentes materiales. Cuando José le está explicando, le dice en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue lanzada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La piedra que es lanzada hacia la estatua es lanzada precisamente a los pies de hierro y de barro cocido, que representa justamente el Imperio Romano. Porque en el sueño de Nabucodonosor, cuando se le presenta la imagen tiene o está formada de 4 materiales diferentes que representan a los 4 grandes imperios del pasado. La cabeza de oro representaba a Babilonia, los caldeos, a Nabucodonosor precisamente. Los pectorales, los pechos y los brazos de plata representaba al imperio medo-persa. Luego la parte del tronco, del abdomen, que estaba hecha del material de bronce bruñido, representaba al imperio griego, y los pies, las extremidades, que era una combinación de hierro y de barro, estaba representando justamente a el Imperio Romano. Así de que Pablo, su viaje hacia Roma, revelado por el Señor mismo, estaba cumpliendo un propósito profético. La llegada del apóstol Pablo no era únicamente para establecer palabra o evangelizar o establecer iglesias en aquella región, porque como nos hemos dado cuenta cuando leemos la epístola a los romanos, ya existían comunidades de fe antes de que Pablo llegara a ese lugar. Así de que la misión de Pablo era una misión profética para completar precisamente esta palabra que se encuentra en Daniel en el capítulo 2. La llegada del apóstol Pablo precisamente hizo que todos aquellos 4 grandes imperios del pasado, representados ahora en Roma, cayeran definitivamente. Así de que el apóstol Pablo en este tercer viaje, en el final del tercer viaje apostólico, tiene una visión bien clara, es una visión profética de lo que está aconteciendo con su vida. En los 2 viajes anteriores él está siendo llevado por el Espíritu de Dios.
está siendo conducido por el Espíritu de Dios. Recordemos que cuando él visitó las iglesias que había visitado en el primer viaje, ellos intentaron subir un poco más en lo que hoy es Turquía, subir un poco más hacia el norte, pero el Espíritu no se los permitió y fueron por medio de una visión hasta Macedonia, y allí conocemos el relato de todo lo que aconteció en ese viaje, segundo viaje apostólico. Así que tenemos que entender, y esto es bien importante porque el tema que vamos a estudiar hoy es precisamente basado en este entendimiento que el apóstol tiene al final de su tercer viaje apostólico. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar las últimas instrucciones del apóstol Pablo, porque él sabe que no va a regresar más a aquella región, así de que las instrucciones que el apóstol les está entregando en el capítulo 20 y en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles son instrucciones proféticas. No son instrucciones estratégicas o instrucciones que tienen que ver con el momento histórico en el que él estaba viviendo, sino que él está estableciendo instrucciones proféticas para lo que ha de acontecer. Así es de que vamos a ir al capítulo 20 ahora para que podamos ver la primera instrucción que el apóstol les está entregando. En el capítulo 20 vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La primera instrucción, y quiero repetir, vea lo que dice el versículo 28 y el versículo 29. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Me voy a detener aquí en este versículo. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos. La palabra obispo en el griego, idioma en el que fue escrito este libro, es la palabra episcopo. Repito, la palabra obispo en el griego original es la palabra episcopo. La palabra episcopo lo que significa es un supervisor, un sobreveedor, uno que está observando, viendo y tomando medidas adecuadas, medidas correctivas para que la congregación, la grey, el rebaño que está bajo su cobertura o bajo su administración pueda ser guiado, pueda ser llevado conforme a las instrucciones del Espíritu de Dios. El apóstol les está diciendo, ustedes han sido puestos para apacentar, es decir, para conducir, es decir, para instruir, es decir, para corregir, es decir, para llevar a toda esta congregación y presentarla a la venida de Jesús, cada uno sin que alguno se haya perdido. La palabra obispo es episcopo, uno que está supervisando, uno que está por encima del grupo para observar y para tomar medidas. Y esto es bien importante.
Porque el apóstol les está entregando una visión que aunque él estuvo, porque esto se los está declarando a los ancianos de Éfeso, donde él estuvo por espacio de 3 años, la estadía más larga del apóstol Pablo en los lugares que él visitó, les está ubicando y entregando una visión. ¿Cuál es la visión? Yo me voy, pero de aquí en adelante ustedes quedan a cargo de esta comunidad, quedan a cargo de esta congregación, quedan a cargo de esta región, quedan a cargo del establecimiento del reino de los cielos en toda esta área. Y las instrucciones que le da, observe, voy ahora al versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Yo sé que después de mi partida, y la pregunta que yo tengo que hacer aquí, y es una pregunta que me la he hecho, no solamente ahora, sino que por muchos años, ¿por qué después de la partida del apóstol Pablo? Él estuvo por 3 años y él levantó a prácticamente todos los que están ahora al frente, o que van a quedar al frente de la obra, los que se llaman ancianos. Él los levantó, él los preparó, él los capacitó, él los ubicó en esa posición. Pero, ¿por qué después de la partida del apóstol Pablo? ¿Por qué no durante? ¿Por qué después de la partida del apóstol Pablo? Y esta respuesta nos va a entregar a nosotros, esta primera instrucción. Yo sé que después de mi partida, la instrucción que el apóstol les está entregando es la siguiente: no trabajen para agradar a ojo humano, no trabajen solamente cuando el supervisor está frente de ustedes. Trabajen en presencia de él, pero trabajen en ausencia de él de la misma forma como cuando él está presente. Y esta instrucción tiene que ver con aprender a ser pastoreados. El apóstol les está diciendo: de aquí en adelante yo no voy a estar más dándoles instrucciones acerca de lo que deben de hacer. Cada uno de ustedes tiene que saber qué es lo que le corresponde hacer con los grupos que tienen a su cargo. Pero para poder hacer esto, para poder completar esto, ustedes tienen que aprender a ser pastoreados. Y esta es la instrucción bien importante. ¿Por qué razón? Porque si una persona no aprende a ser pastoreado, no podrá de igual manera saber pastorear a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, y el apóstol Pablo establece en sus escritos: todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que cosechará. Así que tienen que aprender a ser pastoreados. Pero ¿cómo es ser pastoreados? Y aquí viene la primera instrucción, que es la que acabamos de destacar. Hagan las cosas no solamente cuando su supervisor está frente a ustedes. Compórtense de la misma forma cuando el supervisor no esté al frente de ustedes. Hagan las cosas no solamente para agradar al ojo de aquel que los está pastoreando, porque de la misma forma los van a tratar a ustedes. Y esta instrucción que el apóstol les está entregando
tiene una pertinencia profética y una pertinencia espiritual muy grande para el desarrollo de una comunidad de fe. Luego, vea lo que dice, me traslado hasta el versículo 30 ahora. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. En el versículo 29 le dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Pero en el versículo 30 le dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. De ustedes mismos se van a levantar hombres que van a perjudicar, que van a pervertir, que van a dañar la obra que el Señor ha establecido. Y esta instrucción que el apóstol les está entregando no es que les está declarando lo que tiene que suceder va a suceder. No es eso lo que el apóstol les está diciendo. No les está hablando en ningún momento de un destino. Él sencillamente lo que está estableciendo es el riesgo que puede llevar a una persona que no aprende a ser pastoreado. Corre el riesgo de él desviarse y de llevar tras de sí, arrastrar a otros hacia la perdición. La instrucción que el apóstol entonces les está entregando, y es una instrucción bien importante, es la necesidad de que ellos aprendan a ser pastoreados. Y tienen que aprender a seguir instrucciones. Y aquí yo quiero que detenerme un momento porque encuentro que esta instrucción que el apóstol les está entregando a los ancianos de Éfeso tiene su respectiva aplicación para nuestro tiempo contemporáneo. Tenemos que aprender a ser pastoreados. ¿Qué significa ser pastoreados? Significa saber seguir instrucciones, no tratando de agradar a aquel que nos está dando las instrucciones. Porque por lo general la tendencia, y eso lo vemos en Mateo capítulo 5, cuando el Señor les dice, no seáis como los hipócritas que aman en orar en público en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ser pastoreado tiene que ver con aprender a seguir las instrucciones que se están entregando. Seguir las instrucciones, aun cuando ya la persona no esté presente entre ellos. Y el apóstol les está advirtiendo, si no siguen instrucciones, lo que va a acontecer con cada uno de ustedes es que van a ser desviados y van a llevar a hombres tras de sí. Ser pastoreado significa saber establecer lo que Dios ha determinado para aquella área, para aquella región o para aquella persona en particular. Y hay que saber entender el término adecuadamente. Pastor, obispo, como lo llama el apóstol, episcopo en el griego, es la persona que va a saber establecer las instrucciones también entre aquellos a los cuales él está pastoreando. No se trata, hoy en día el término pastor se está cambiando y lastimosamente muchos han perdido el significado de lo que significa pastor. Pastor no es un mentor.
y tengo que ser bien claro en cuanto a esto. Hay personas que están buscando mentores y la palabra del Señor no nos habla de mentores, nos habla de pastor. ¿Por qué? Porque aprender a ser pastoreados significa saber adquirir responsabilidad con aquel o con aquella que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. La palabra mentor lo que significa es dame la instrucción y déjame a mí decidir cómo y cuándo la voy a llevar a cabo. Dame el contenido y yo me voy a encargar de llevarlo a cabo como a mí mejor me parezca. No es eso lo que dice la palabra. La palabra lo que está enseñando es que debemos de aprender a ser pastoreados, no a ser mentoreados, porque la palabra mentor tiene que ver más con filosofía que realmente con contenido espiritual. Y decía, y tengo que decirlo con mucha pena, hay ministros que están cambiando precisamente esta palabra. No les gusta, no quieren ser llamados más pastor, mentor, o otra palabra que está resurgiendo, que está sustituyendo, coaching. No es eso lo que la palabra del Señor nos está estableciendo. No busques un mentor, no busques un coach, porque no es a eso a lo que el Señor nos está llamando, porque no se está desarrollando responsabilidad ante aquel o ante aquella que el Señor ha puesto por encima de la obra. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona no aprende a ser pastoreada? Quiero llevarlo al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo, voy a leer desde el versículo 1, el énfasis lo quiero hacer en el versículo 4 y en el versículo 5, pero voy a leer desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tu trabajo, yo sé tus obras y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Ahora pongamos atención al versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 28, que hemos leído, el apóstol les está hablando a los ancianos de Éfeso. 3 años de noche y de día, lo leímos, no he cesado de amonestaros, de entregaros el consejo de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el primer mensaje que se envía es a la iglesia de Éfeso. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Aproximadamente Hechos capítulo 20, el momento histórico de Hechos capítulo 20 es aproximadamente en el año 60 de la era común. El relato que se presenta en Apocalipsis capítulo 2, aproximadamente en el año 90. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Han transcurrido un promedio de 30 años, en promedio. Pero observe usted, es la misma comunidad. 30 años, es la misma comunidad. Pero sin embargo,
en Apocalipsis capítulo 2, yo sé tu trabajo, yo sé tus obras, yo sé tu paciencia, y paciencia la repite en 2 ocasiones. Yo sé tu paciencia, la paciencia que has tenido. Yo sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo sé que has sufrido. Vea todos los detalles que le está presentando y luego le dice, pero has perdido tu primer amor. Tu primer amor no es, como muchas veces lo hemos entendido en el tiempo contemporáneo, la euforia de los primeros días cuando alguien se ha convertido o ha llegado a la iglesia. No, no es eso. Tu primer amor no es la euforia, el momento emotivo por estar en los caminos del Señor. Tu primer amor es la responsabilidad que adquiriste delante del Señor, y ahora tenemos que volver a Hechos 20, cuando el apóstol les dijo, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos. Se preocuparon por lo técnico, pero olvidaron la instrucción. Se cuidaron de todo lo demás, pero olvidaron la instrucción que el apóstol, una instrucción profética, que el apóstol les estaba entregando. El Espíritu os ha puesto por obispos. Y todo, ¿por qué? Porque no aprendieron a ser pastoreados. Porque tan pronto el apóstol se fue, muchos de ellos tenían 3 años, como mucho, 3 años de haber iniciado en la vida de fe en Cristo Jesús, y comenzaron a hacer conforme a cada quien le pareció hacer. Se olvidaron de la instrucción del apóstol Pablo. Dejaste tu primer amor. En el versículo 5 de Apocalipsis 2, el Señor les dice duramente, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La vida de fe en Cristo Jesús no consiste únicamente en lo técnico de las cosas. No consiste en lo circunstancial que nos pueda rodear. Consiste en si realmente estamos siguiendo las instrucciones que el Señor nos ha entregado. Porque déjeme decirle algo, fe es precisamente y surge precisamente cuando somos capaces de seguir instrucciones. Usted lo puede ver en los evangelios. Cada vez que Jesús estableció una obra portentosa, una obra sobrenatural en un hombre, siempre hubo una instrucción que le entregó. Revisemos un caso. El ciego le unta lodo en los ojos y le dice, ve y lávate en el Siloé. Y si usted se ubica en un mapa de Jerusalén en aquel entonces, el lugar donde Jesús se encontraba con el ciego y Siloé quedaba del otro extremo de la ciudad. En otras palabras, el ciego se tuvo que cruzar la ciudad de Jerusalén completa de un extremo al otro para llegar a lavarse al Siloé. ¿Qué hubiera sucedido si el ciego se desvía? Bueno, si de quitarse el lodo se trata, pues aquí hay agua y se retira a otro lugar. ¿Se quitó el lodo? ¿Hubiera sido sano? No, porque la sanidad y la obra sobrenatural
consistía en que sigas la instrucción que te estoy entregando. 10 leprosos que fueron sanados. El Señor les dice, vayan y preséntense al sacerdote conforme estaba escrito o está escrito en la ley de Moisés, y en el camino, siguiendo la instrucción, ellos fueron sanados. Y así, cuando usted revisa las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, las obras portentosas consisten precisamente en saber hacer la instrucción que se le ha entregado. Una instrucción a medias o una instrucción alterada, una instrucción modificada, no funciona. No funciona. Dejaste tu primer amor. ¿Qué significa dejaste tu primer amor? Significa te olvidaste de la instrucción. No hiciste según la instrucción. ¿Qué quién? Tu padre espiritual. Pablo le escribe a los Corintios, y los Corintios, si usted mira en la primera epístola, unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo les escribe, les dice, ¿está dividido Cristo? Ustedes podrán tener muchos años, pero solamente tienen a un padre espiritual. ¿Quién fue el que fundó? ¿Quién fue el que estableció la iglesia de Éfeso? El apóstol Pablo, el padre espiritual. ¿Quién le entregó la instrucción? Dios, por intermedio de el padre espiritual, el apóstol Pablo. Olvidaste tu primer amor, olvidaste la instrucción que se te entregó. Todo lo técnico está muy bien. Todo lo técnico, todo lo circunstancial, todo lo que tiene que ver con funcionamiento está muy bien. Pero no es eso lo que nos va a constituir en obreros del Señor, sino el saber hacer y cumplir la instrucción que se nos ha entregado en el tiempo que se nos ha determinado. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Aprender a ser pastoreado. El problema que muchos de nosotros tenemos, es que no hemos aprendido a ser pastoreados. Muchas personas, lamentablemente, si hay una palabra que el pastor dijo y que no le agradó, buscan otra congregación y se van. ¿Cómo se llega a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4? ¿Cómo se llega? De esa forma. Desechando las instrucciones. A muchos no nos gustan las instrucciones. Mayormente, si las instrucciones que nos están entregando son correctivas. A muchos no nos gusta ser corregidos. Muchos queremos actuar y muchos queremos llevar la vida de fe como dame el contenido y yo me voy a encargar de llevarlo a cabo. Eso no es ser, no significa que estamos siendo pastoreados. No es dame y yo me voy a encargar de llevarlo a cabo. Porque pastor no es mentor, pastor no es coach. Y si hay ministros que están cambiando los términos porque quieren tener una posición dentro de la sociedad, este es el momento para arrepentirse y volver. Cuando usted lee Efesios del apóstol Pablo, usted encuentra ministerios como apóstol, profeta,
maestro, evangelista y pastor. Usted no encuentra un título como mentor, no encuentra un ministerio como coach. El querer cambiar las instrucciones que se nos están entregando, nos están conduciendo a llegar a ser una iglesia como la de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es la instrucción? Aprender a ser pastoreados, aprender a seguir instrucciones. ¿Esta instrucción es válida solamente para ahora? ¿Esa instrucción es válida solamente para una semana? ¿Esa instrucción es válida solamente por un año? No. Por mientras está sobre de la tierra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. 2 instrucciones entregó el apóstol Pablo. Aquí tenemos la primera. La primera, aprendamos a ser pastoreados. ¿Qué significa ser pastoreado? Seguir instrucciones. Nunca se nos dijo que las instrucciones nos iban a gustar. Nunca se nos dijo que las hiciéramos si estábamos de acuerdo con lo que se nos había dicho. Se nos dijo, sigan instrucciones, porque la vida de fe en Cristo Jesús consiste en aprender a seguir instrucciones. La razón del por qué muchas personas se quedan estancadas en el camino, no desarrollan el ministerio que Dios les ha entregado, pese a que ha habido palabra profética en el caso de muchos, es precisamente porque cada quien lo quiere hacer a su manera. Lo quiere llevar a cabo según su forma, quiere establecer su propio estilo, quiere establecer lo que a él mejor le parece y se divorcian de la instrucción que el Señor ha entregado por medio de aquel que te llamó y te ubicó en el ministerio. Y esto es bien importante. Tenemos entonces en esta primera instrucción que aprender a ser pastoreado. Vamos al capítulo 21 y vamos a encontrar la segunda instrucción. Capítulo 21. Voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Versículo 10. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Segunda instrucción. No todo lo que se presenta en términos de adversidad viene del diablo.
y lo voy a repetir. No todo lo que se presenta en términos de adversidad viene del diablo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y ahora, versículo 12, lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Cómo interpretaron todos ellos? El Espíritu está hablando, el Espíritu está advirtiendo: Pablo, no subas. Pablo, detente, desvía tu ruta, no subas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá te van a entregar a los gentiles. Ellos entendieron que el Espíritu estaba dando una advertencia. No todo lo que se presenta en términos de adversidad viene del diablo, que es la idea que mucho pueblo de Dios tiene con respecto a las cosas adversas por las cuales pasamos. No todo lo adverso viene de las tinieblas. ¿Qué era lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo entonces? ¿Recuerda usted Mateo capítulo 16? Cuando justamente después de que Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dijeron y mencionaron a profetas del tiempo antiguo, inclusive Juan el Bautista. Y Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro inmediatamente dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocemos ese relato, pero a continuación de eso, Jesús comenzó a decirles que era necesario que él subiese a Jerusalén y allí iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Conoce el relato, si no, refrésquelo para que tenga una mayor amplitud de lo que le estoy hablando. Vino Pedro y le dice: nunca esto te acontezca, maestro. Nunca, no lo permitas. ¿Cómo va a ser posible que subimos a Jerusalén y tú vas a ser crucificado? No lo permitas. Y Jesús inmediatamente le dijo: apártate de mí, Satanás. Hay una tendencia en hombres y una tendencia en mujeres a querer evadir las adversidades, a querer evadir las situaciones difíciles. Jesús, la noche que fue entregado, oró al Padre y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú lo has determinado en tu soberanía y en tu potestad. No podemos interpretar que la adversidad es símbolo o síntoma de que Satanás está dentro de esa situación. No podemos interpretarlo. Tenemos que entender que en medio de las situaciones, si somos guiados por el Espíritu de Dios, Dios está en control de todas las cosas, y por alguna razón que en el momento preciso no conocemos o desconocemos, en el momento preciso, por alguna razón, aquello no lo entendemos, por qué tenemos que pasar por aquella situación, pero que es necesario que nosotros pasemos por ella. ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vea qué importante, y aquí vemos de nuevo la primera instrucción que el apóstol está entregando: aprender a ser pastoreado. Él, el apóstol, fue pastoreado también. ¿A quién usted puede ver aquí, en medio de las palabras que el apóstol está entregándole a los creyentes que se encuentran en Cesarea? ¿A quién usted ve?
a Esteban. Porque cuando Esteban estaba siendo apedreado, el manto de Esteban fue puesto a los pies de un joven, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y aquella escena de ver a un hombre que estaba muriendo injustamente, pero por su fe en Cristo Jesús, lo impactó tanto al apóstol que esa escena se constituyó en el apóstol en una instrucción. Y Esteban, ausente, pero estaba pastoreando al apóstol Pablo. Y ahora el apóstol, recordando esa escena, dice: yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir en Jerusalén, porque hubo un hombre que me enseñó y me estableció instrucción: no temas a pasar por las adversidades, porque en ellas y por ellas se está estableciendo también testimonio ante otros. El apóstol fue pastoreado, aprendió a seguir instrucciones, y aquí nosotros lo vemos. No todo lo adverso viene de Satanás. No todo lo adverso quiere decir que Dios nos está dando una instrucción de que debemos de evadir. No. ¿Por qué algunas personas han quedado estancadas? Y yo sé que en esta hora hay personas que están siendo impactadas por el Espíritu de Dios. ¿Por qué personas quedaron estancadas en su vida espiritual? ¿Por qué sienten como un vacío y que no han podido avanzar? ¿Por qué? Porque llegó un momento en tu vida que pasaste por una adversidad y no entendiste en su momento que eso también venía de parte de Dios. Perdiste un ser querido, perdiste el empleo, perdiste las propiedades, como Job, perdiste la salud y empezaste a reprender y quedaste hundido en una situación creyendo que el enemigo tomó ocasión en tu vida y no has podido salir de esa situación. ¿Cómo puedes salir de esa situación? Entendiendo, esto viene también de Dios. Esto es parte de la formación. Esto es parte del carácter del hombre de Dios. Esto es parte del carácter de la mujer de Dios. Esto es parte. Y cuando logres perdonar el paso por aquella situación de adversidad, entonces vas a ser completamente libre. Y vas a salir de la cárcel donde has estado por muchos años. Y vas a comenzar a caminar, a seguir caminando. No todo lo adverso viene de las tinieblas. Quiero llevarte a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Quiero mostrarte algo. Filipenses fue una de las epístolas que el apóstol escribió desde Roma. Mira lo que dice en el capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido
han redundado más en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Versículo 12. Quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Pablo, no subas, porque el Espíritu está diciendo y te está advirtiendo que te van a atar. Así atarán los gentiles al hombre cuyo es este cinto. No subas, Pablo. Si no subo, no puedo escribir. Versículo 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la epístola a los Filipenses. No la puedo escribir. Lo que yo hago ahora no lo entiendes, te dice el Señor. Lo entenderás después. Y esa fue una palabra precisamente que el Señor le dio a Pedro en Juan capítulo 15. Lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. No todo lo que se presenta en términos de adversidad, no todo lo que se presenta en términos de incomodidad, no todo lo que se presenta en términos de humillación, no todo lo que se presenta en términos de aflicción, no todo lo que se presenta en términos de dolor, de sufrimiento, viene del diablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. ¿Cuándo un hombre, cuándo una mujer puede decir esto? ¿Cuándo un hombre, cuándo una mujer puede decir esto? Cuando puede pasar con gozo en medio de las situaciones de pérdida, en medio de las situaciones de dolor, en medio de las situaciones de sufrimiento, en medio de las situaciones caóticas. En medio de las situaciones todo está perdido, ya no hay más para mí. Todo está perdido, no hay una esperanza para mí. En medio de esas situaciones, cuando el hombre puede pasar, cuando la mujer puede pasar, todo lo que me ha acontecido ha redundado en beneficio para el Señor. Dios no es un Dios de pérdidas, Dios es un Dios de ganancias. ¿O no hemos leído la palabra que dice que en Dios haremos proezas? ¿O no hemos leído la palabra que el apóstol escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es solamente en medio de las cosas bonitas o en medio de las cosas agradables, en medio de las cosas que recibo, Dios está presente. Esta es una idea que se ha infiltrado dentro de las comunidades de fe. Y muchos abortamos, óigame bien lo que estoy diciendo, muchos lamentablemente abortamos la obra de Dios en nuestras vidas. Muchos abortamos la obra de Dios en nuestros ministerios porque no queremos y muchos no han entendido que eso
viene de parte de Dios. Las últimas instrucciones del apóstol Pablo. Pablo sabía que no iba a regresar más por aquella región. Él tenía claro que no iba a regresar. Él tenía claro que estaba cumpliendo un propósito profético, que tenía que llegar hasta Roma. Y no se trataba únicamente de ir a establecer iglesias o ir a establecer palabras en medio de ellos. No, el apóstol tenía claro de que tan solo su llegada era importante para cumplir un propósito profético. Pero dejó dos instrucciones que son válidas para cada uno de nosotros. Primera instrucción: aprendamos a ser pastoreados. Ser pastoreado no significa sí, pastor. Ser pastoreado no significa sí, pastora, lo que usted diga. Ser pastoreado no significa hice esto para agradarle, pastor. Hice esto para agradarle, pastora. No significa agradar al ojo. No significa hacer las cosas para que me digan bien buen siervo y fiel, bien buena sierva y fiel. Ser pastoreado no significa eso. Ser pastoreado significa aprender a seguir instrucciones y a mantenerte en esas instrucciones. ¿Cuántos años tienes de vida? ¿20, 30, 40, 50? ¿Cuántos años de vida serán sobre la faz de la tierra? ¿20, 30, 40, 50? Pues mantener esas instrucciones, 20, 30, 40, 50 años que el Señor te tenga sobre esta tierra. Muchos de nosotros hemos olvidado las instrucciones que nos entregaron. Muchos de nosotros estamos caminando sin instrucciones. Sin instrucciones. Cuando nos damos cuenta, llegamos a Apocalipsis capítulo 2. Yo sé tus obras, yo sé tu arduo trabajo, yo sé que no toleras a los malos, yo sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, yo sé tu paciencia. Todas cuestiones técnicas, pero has caminado sin instrucciones, olvidaste tu primer amor. Olvidaste lo que se te encomendó en Hechos de los Apóstoles. Vea cómo termina el versículo 32 en el capítulo 20. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así terminó el ministerio de un hombre que por espacio de 3 años, de noche y de día, con lágrimas, construyó y levantó discípulos en Éfeso. Os encomiendo a su gracia. ¿Qué fue lo que te dijo el apóstol Pablo? No sé, se me olvidó. Aprendamos a ser pastoreados, a seguir instrucciones. No es agradar al ojo que en presencia o en ausencia podamos seguir haciendo las instrucciones que se nos han entregado. Y entonces podremos evitarnos la instrucción del versículo 5 de Apocalipsis 2. Arrepiéntete, porque si no vendré presto y quitaré tu candelero de su lugar. Qué dura exhortación. No hay necesidad de llegar a esa exhortación. Aprendamos a ser pastoreados. Segunda instrucción: no todo lo adverso, no todo lo difícil, no todo lo humillante, no todo lo doloroso, no todo lo que se presenta en términos de situación difícil viene de parte de Satanás. Tenemos que aprender. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no se dice solamente cuando las cosas marchan bien. Eso se dice cuando las cosas no son
como nosotros pensábamos que serían. Pero entonces la obra del Señor se sabe establecer. Padre, gracias te doy por estas instrucciones que encuentro en tu palabra, porque me ayudan, oh Dios, a tener una visión clara de qué es la vida en Cristo Jesús y de en qué consiste el ministerio que tú nos has entregado. Ahora, Padre, encomiendo, como dice tu palabra, encomiendo a tu pueblo, a estos hombres y a estas mujeres que tú llamaste, las encomiendo en tu gracia, para que, Padre, siguiendo las instrucciones que tú nos has entregado y que hemos comunicado, ellos puedan un día presentarse con alegría, con alabanza, con regocijo delante de tu presencia, no sufriendo pérdida en sus vidas de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. El Dios eterno ha establecido obra en ti. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.